Entonces, como le estaba diciendo ahorita a Mericilla, la conferencia de hoy para mí es súper, súper, súper importante. Para mí esta conferencia creo que es una de las conferencias que lo que va a hacer es recoger mucho de todo el tema que hemos trabajado, es como recogiéramos todo lo que hemos visto. Aquí se condensan muchas cosas y es supremamente importante que la tengamos clara, ¿sí? Por eso quiero que le pongamos mucho cuidado, que si surgen preguntas, pues como también el sentir que nos da esta conferencia, porque pues es como ese camino, como todo el camino para recorrer lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, la conferencia pues se llama La iniciación y las pruebas. Pues primero, ustedes recuerdan que la conferencia pasada yo les hacía esta preguntita, ¿cierto? De por qué crear cuerpos existenciales. Y les decía que era muy importante que lo tuviéramos claro. ¿Alguna se acuerda por qué reflexionábamos que era importante crear cuerpos existenciales? ¿Quién se acuerda? ¿Alguna? ¿Están por ahí? Tú dijiste que era para, tú dijiste que era para crear las vasijas y estas vasijas poder almacenar la energía de Dios Ajá, para poder crear eso. súper bien. Ajá, así es. Entonces, lo que nos permite es crear esos vehículos donde vamos a recoger esa energía, ¿no? En la medida en que tengamos un cuerpo, un vehículo fuerte, vamos a poder recibir más energía de Dios, podemos dejarlo entrar muchísimo más en nuestras vidas. Sí, eso es muy, muy importante tenerlo como claro porque lo vamos a necesitar para la conferencia de hoy, para tenerlo presente. Y acuérdense, aquí vamos a empezar a recoger como muchas cositas de las que hemos visto. Entonces, los cuerpos existenciales, decíamos, es importante porque nos va a permitir acercarnos más a Dios, tenerlo a Él más allí, ¿no? En cada proceso, en cada energía que recibimos también. Ahora, es importante tener eso presente para entender esto de la iniciación y las pruebas y entender qué es eso de la iniciación, ¿sí? Entonces, básicamente, la iniciación, les decía acá, es construir la armadura y la espada del guerrero de Dios, ¿sí? Y que el camino de la iniciación consiste en recuperar lo que hemos perdido, ser hombres. La palabra ser hombres, vista no como el género masculino, sino el ser hombres en el sentido general de la humanidad. Y cuando decimos que recuperar esa condición de ser hombres, nos referimos a que en nuestro estado actual, la Gnosis nos dice, somos unos seres con órganos, con un cerebro para pensar, eh, con un sistema para sentir, pero que está siendo controlado por otra cosa. ¿Sí? No somos seres auténticos, hombres auténticos y verdaderos, porque ni estamos eligiendo, ni estamos decidiendo, ni estamos teniendo una existencia real, como lo veíamos la vez pasada. Entonces, primero que, y antes que cualquier otra cosa, tenemos que volver a ser hombres verdaderos, a recuperar esa condición que hemos ido perdiendo a lo largo de nuestras existencias, a lo largo de nuestra identificación con el ego, a lo largo de nuestras caídas y de nuestra conciencia que se ha ido durmiendo cada vez más y más. ¿Sí? Entonces, lo primero, la iniciación es para eso. Y como lo veíamos, acuérdense, veíamos en una conferencia en la de las iglesias y los chakras, también veíamos que la iniciación era
despertar esa fuerza creadora, la serpiente sagrada. ¿Se acuerdan que hablábamos de romper ese sello y que empezaba a ascender por la médula espinal? ¿Sí? Y que eso nos permitía tener esa conexión mayor con Dios, pero también despertar en nosotros una serie de facultades y de dones que pues por derecho nos pertenecen al ser creados como a imagen y semejanza de Dios, pero que los hemos ido perdiendo como lo mencionábamos ahorita. Entonces, la iniciación, acuérdense de esto que veíamos en una conferencia pasada. ¿Recuerdan? Que nosotros hablábamos que por aquí, por aquí, por la médula, hay unas iglesias, ¿cierto? Que estas iglesias pues están conectadas a unos chakras, pero que es a través de estas iglesias por donde sube la energía creadora y nos permite ir despertando, ¿no? Nos permite hacer ese trabajo interior. ¿Recuerdan que hablábamos nosotras que cada una de esas iglesias están nombradas en la Biblia y que cada una tiene como un sello que se rompe y que por esos hilitos sube la energía? Miren, aquí un sello, otro sello que se rompe, se rompe, se rompe, se rompe y así. Ese subir por la médula espinal es lo que nosotros hablamos que empieza a ser la iniciación. Cuando empieza por aquí, empieza a ser la iniciación y las pruebas, ¿no? Porque ese subir no es como que, ya, subo y no pasa nada y todo es fácil y todo es perfecto, no. Quiere decir que se van a presentar una serie de pruebas precisamente para que podamos descubrir cómo tenemos nuestro músculo, ¿cierto? Qué tan grande está ese músculo que hemos ido creando, que hemos ido formando en este entrenamiento. Entonces, acuérdense que este dibujito es muy importante para que entendamos cómo es que se dan esas iniciaciones. Entonces, vamos a ir mirando que las iniciaciones son una iniciación como tal, es cuando logramos subir esa energía y vamos abriendo los sellos y llega hasta acá, ¿sí? Recuerden, por favor, por qué es importante lo que hablábamos en algún momento en los 3 factores del factor nacer, que es comer bien, respirar bien, ¿cierto? En conciencia y estar atentos a las impresiones. Por eso hemos hablado de las estructuras mentales, de transformar las impresiones, de todo eso que hemos estado hablando. Y es muy importante que relacionemos todo esto con un componente que hemos tocado anteriormente y era el tema también de la sexualidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos que hay una sexualidad infra, una sexualidad normal y una sexualidad superior? ¿Recuerdan que habíamos hablado de esos 3 tipos de sexualidad? Y esa sexualidad, esa energía que se mueve en ese proceso de unión es la que nos permite transformar la energía para que esa energía no la desperdiciemos, sino sea una energía creadora. Creadora para crear esos vehículos, ¿sí? Por eso volvíamos a la pregunta inicial, ¿no? ¿Por qué es importante crear cuerpos existenciales? Entonces, esto es como yo sé que es como estamos como recopilando información de muchas conferencias que la idea es que podamos, las hemos visto de a pedacitos para ir masticándolas, para que en esta conferencia podamos poder conectar todo, ¿sí? Que todo esté muy pero muy claro. Entonces, en ese orden de ideas, es importante entender que el trabajo espiritual está dividido en 3 etapas. ¿Sí? Hay 3 etapas en ese proceso para que se dé esa iniciación.
La primera es la primera montaña y es llamada la montaña de la iniciación. La segunda montaña es llamada la montaña de la resurrección y la tercera montaña es llamada la montaña de la ascensión. Entonces vamos a ver de qué consiste pues como todo esto de lo que estamos hablando. Entonces vamos a empezar a mirar esa primera montaña. La primera montaña de la iniciación es donde se dan las iniciaciones solares y de fuego. Pero recuerden que también hemos hablado anteriormente de algo que se llama misterios menores y que aquí es en donde se nos prueba si nosotros realmente estamos en capacidad de recibir el conocimiento y de hacer un uso adecuado de él. Si nosotros no vamos a recibir el conocimiento y vamos a pisotear ese conocimiento y vamos a pervertirlo, vamos a usarlo de forma equivocada. Entonces, antes de iniciar, de que se abra ese primer sello del que hablábamos anteriormente, de esos misterios mayores, aparecen estas pruebas. Nos van a probar los apegos, nos van a probar el deseo, nos van a probar la voluntad y el pensamiento. Por eso hemos estado hablando también de la ley de octavas, ¿sí? Estábamos hablando ahorita de cómo las leyes van a tratar de frenarnos, de cómo el mundo va a buscar ocuparnos, de cómo el mundo va a tratar de hacer que nos olvidemos de nuestro trabajo interior, de cómo va a tratar de sacarnos del camino, de embolatarnos, de hacernos dudar, de hacernos olvidar, de ocuparnos de tal manera que nosotros definitivamente terminemos abandonando, ¿sí? Por eso es siempre, siempre como la recomendación a que estemos muy atentas y que no se nos olvide que la que está pensando no somos nosotros, la que está sintiendo ni siquiera somos nosotras, sino es esa cantidad de cosas adentro. Y esa cantidad de cosas adentro va a hacer todo lo posible por detener nuestro trabajo interior, ¿sí? Por eso la batalla, la lucha, ¿sí? La guerra es adentro de nosotras. Cuando nos prueban los apegos aquí, al dinero, los apegos a los objetos, los apegos a las personas, ¿cierto? Los apegos, eso de que no queremos soltar, eso que nos da miedo, dejar, ¿cierto? Cuando nos prueban el deseo es que yo quiero, es que yo mejor quiero esto, yo mejor quiero esto otro, es que yo quiero y entonces sufrimos por eso. La voluntad, ¿cierto? La voluntad de hacer las cosas, de luchar contra uno mismo y de obligarse, ¿sí? De hacer el super esfuerzo, de decir lo hago, ¿sí? Lo hago porque le meto el corazón y lo hago. Por más duro que parezca, sí, lo hago. La voluntad, la intención de por qué estoy haciendo las cosas, eso es muy importante, tenerlo ahí presente. Y el pensamiento. La loca de la casa, les digo yo, esa cantidad de pensamientos, de justificaciones, acuérdense que hemos hablado en la autoobservación, siempre el defecto va a tratar de justificarse, de argumentar, de tratar de hacer que nosotros no continuemos, no le hagamos, no, porque es que yo tal cosa y argumentar para sacarnos. Entonces a uno lo van a probar por misterios menores. Y si uno no pasa esas pruebas, puede olvidarse de avanzar más allá. No puede hacerlo, no porque uno demuestra que no está listo, que no es capaz de superar las dificultades, las adversidades para seguir ese camino interior. Ese camino interior que de pronto no, adentro todavía no está
tan claro de que sea algo importante o lo más importante o lo más relevante. Entonces, ahí nos toca estar muy, muy pendientes. Cuando nos han probado en los misterios menores y logramos superar esas pruebas, ahí ya entramos a los misterios mayores. Y los misterios mayores está compuesto por una serie de iniciaciones. La primera iniciación es el perfeccionar el cuerpo físico. Entonces, ¿cómo es que funciona esa primera iniciación de perfeccionar el cuerpo físico? Resulta que esta primera iniciación es la que rompe el sello, la que despierta el fuego sagrado para que empiece a ascender. ¿Por dónde? Recuerden, ¿por dónde es que va a empezar a ascender? De aquí hasta acá, ¿sí? Cuando rompe ese sello y sube hasta acá, ahí es cuando se completa esa primera iniciación. La primera iniciación, ¿qué es? La del perfeccionamiento del cuerpo físico, ¿sí? Ahí. Cuando ya logramos lo que sucede ahí es que cada molécula, cada célula, cada parte del cuerpo físico es recubierta por esa energía, es recubierta por esa energía. Es como si empezaran a poner en orden cada pedacito de uno, cada pedacito de este vehículo que ya poseemos, que es el cuerpo físico. Cuando ya logramos subir, se llama levantar esa primera serpiente, ¿sí? Se da el trabajo por subir la segunda serpiente, que es volver a subir toda esa energía por esas iglesias. Y es cuando se da esa segunda iniciación, que es la de perfeccionar el cuerpo vital. Acuérdense, es la energía, el cuerpo de la energía. Sube otra vuelta y luego hacemos todo el esfuerzo por subir la energía para crear y perfeccionar el cuerpo astral, que es el cuerpo relacionado con la energía de las emociones. Luego de ello viene la cuarta iniciación, que es el de crear y perfeccionar el cuerpo mental. Y luego se da la quinta iniciación, que es la de crear y perfeccionar el cuerpo causal. Si ustedes recuerdan, en nuestra conferencia anterior yo les decía algo relacionado al alma. Recuerdan que decía que se fabricaba alma en la quinta de misterios mayores. En la quinta de mayores es cuando nosotros hablamos de que se fabrica el alma. ¿Qué es lo que se hace? Es la cocción de esa vasija, ¿cierto? La cocción de esa vasija. Allí se da. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Recuerdan? El cuerpo causal se crea y lo que ayuda es a unir, a fundir todos los cuerpos que están creados para formar algo nuevo. Recuerden de lo que hablábamos en esa conferencia. Cuando ya tenemos esta iniciación, entonces vamos a hacer el trabajo para subir la energía por nuestra columna, por nuestra médula, para la sexta iniciación, que es la creación del cuerpo búdico, que es el aspecto femenino de Dios, ¿sí? Entonces ya es la creación de ese cuerpo que nosotros no lo mencionamos inicialmente cuando hablamos de los cuerpos y de los centros, porque estos ya son cuerpos y vehículos superiores que se dan es ya en el proceso del iniciado. En esta sexta iniciación es cuando se habla de la Navidad, la verdadera Navidad, que es cuando nace el Cristo, cuando ya en nuestro ser, nuestro trabajo interior lleva a que nazca ese hijo, ¿no? Ese hijo de ese ser maravilloso, nace en nosotros. Luego se da en nuestro trabajo interior la séptima iniciación, que es la creación del cuerpo átmico. Este es el aspecto masculino de Dios. El cuerpo búdico y el cuerpo átmico son
la mente y la emoción superior, ¿sí? Son ya unos vehículos de la región celestial, ¿sí? Ya son, son, son cuerpos pues muy elevados. Y aquí la última iniciación de la primera montaña es la recapitulación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es como que se hace el recorrido, ¿sí? De todo lo que se ha creado, de todos los cuerpos perfeccionados y creados. ¿Qué es importante tener en cuenta en ese proceso de las iniciaciones? No es solo como, ay, bueno, voy a subir la energía y ya, ta, ta, ta. No. Así como hablábamos que en los misterios menores lo prueban a uno también en este proceso, en este caminar lo van a probarle a uno cómo está, si está uno ya en capacidad de avanzar, de recibir esos cuerpos, de darles también un buen uso, ¿no? O sea, para Dios. Entonces es un arduo trabajo en donde claramente debe estar implicado el trabajo de los tres factores, ¿no? Morir, porque para poder crear un cuerpo y hacer las cosas bien, pues tengo que estar eliminando el ego, ¿sí? Eliminando el ego que no me va a permitir o que me va a engañar en el camino, ¿sí? Tengo que eliminarlo porque no voy a poder liberar la esencia, ¿cierto? Y tener la fuerza necesaria de Dios si no hago un proceso de eliminación. El nacer, ¿cierto? El nacer que es toda la creación de estos vehículos, pero que se da gracias a mi trabajo consciente en los alimentos, en la respiración, en las impresiones, en todo ese trabajo que estoy haciendo. Y obviamente el sacrificio consciente por la humanidad. Si este trabajo yo no lo estoy haciendo por amor a la humanidad, este trabajo no tiene sentido. Si yo lo hago con fines egoístas, no voy a lograrlo. Entonces, cuando se da el inicio de los misterios mayores, o sea, de aquí para arriba, también se pesa el corazón, así como hemos hablado en una conferencia, ¿no? Se pesa el corazón versus el karma. ¿Y el corazón qué es? Le pesan que haya suficiente amor por la humanidad. Porque para poderse sostener en ese camino y enfrentar las pruebas que hay que enfrentar, debe estar uno muy lleno de amor, ¿sí? Porque van a haber momentos difíciles, pero cuando la intención es clara y el amor es profundo, pues para adelante, ¿sí? Ay, eso lo sostiene a uno. Por eso le pesan a uno el amor versus el karma, versus como la deuda que tiene, para ver si uno sí puede hacerlo, ¿no? Acuérdense, Dios no le da a uno cargas que uno no pueda soportar. Por eso es tan importante. Estas iniciaciones tienen dos series, ¿no? Aquí es una para recubrir los átomos, ¿sí? De fuego. Y luego uno tiene que volver a subir todas las serpientes para extraer esa luz, ya, que eso empiece a vibrar en sintonía cada uno de nuestros átomos. Que en esta primera montaña lo que se hace es eliminar el 50% del ego. El 50% del ego son los detalles y los yoes. Recuerden, los detalles son todas las hojitas que tiene el árbol, que son todo de lo que está compuesto cada uno de nuestros instantes, ¿no? Y los yoes, acuérdense que es como la que suma, ¿no? La que suma, por ejemplo, cuando hablábamos de la impaciencia, ¿cierto? La impaciencia con los hijos, o la impaciencia en el transporte público, la impaciencia haciendo una fila, o la impaciencia con alguna persona, etcétera. ¿Sí? Y los detalles son cada uno de esos eventos. Cuando nosotros hemos eliminado estos detalles de cada una de estas
de estos yoes causa, ¿cierto? De estas ramas gordas, hemos eliminado el 50% del ego. Por eso es tan importante hacer ¿qué? Muerte en marcha, ¿sí? Ir debilitando y eliminando lo que más podamos en nuestra vida diaria, en nuestro instante, que estemos atentas porque todo el tiempo se va a manifestar la incomodidad. Sí, la incomodidad va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí, y uno, Madre Divina, elimíname este defecto, porque en ese momento es el momento justo donde podemos eliminar. No allá en el pasado mirando, por allá en el futuro, no, justo aquí lo que se manifieste justo en mí en este momento. ¿Listo? Eso es lo que el trabajo del morir que hay que hacer en esa primera montaña. Cuando ya pasamos esa montaña, entramos a la segunda montaña, la montaña de la resurrección, y aquí ya el iniciado, el que ya es un maestro, desciende al infierno para rescatar a su propio Adán, a Lucifer, vencerlo y llevarlo al Padre. Resulta que dentro de nosotros, como lo vamos a ver más adelante en una conferencia, está de todo, ¿no? Ya sabemos que somos un universo, una cantidad de cuerpos que se relacionan con muchos mundos en muchas dimensiones, y dentro de nosotros hay cielos y también hay infiernos. Cuando decimos descender al infierno y enfrentarnos a esa parte por allá de nosotros más perversa, es que con amor logremos llevarlo al Padre y que esa parte pueda caer de rodillas, arrepentirse frente al Padre y pueda esa esencia liberarse de la oscuridad y de esa perversión en la que ha caído. ¿Sí? Ese trabajo de enfrentarse con esa parte por allá en lo más profundo, de lo más abajo que tenga uno, pues no es fácil, y para poder hacerlo pues debe tener uno fuercita, ¿no? Debe tener como fuercita, bueno, cuerpos creados, harta energía de Dios adentro, alma humana adentro, ¿sí? Para que haya mucho amor y mucha fuerza para enfrentarse a ese ser, a eso más oscuro que hay adentro de nosotros. Y en esta montaña es en donde se da lo que en la Biblia ha aparecido como los 9 trabajos de Hércules, que es limpiar cada uno de los propios infiernos, ¿sí? ¿Y qué significa eso de limpiar cada uno de esos infiernos? Que nosotros tenemos muchos yoes, ¿cierto? Muchos demonios adentro. Y en este momento estamos concentradas en eliminar lo que aparece en nuestro instante, ¿sí? Lo que va apareciendo, lo que va apareciendo. Pero en la medida en que vamos avanzando en nuestro trabajo, nos vamos a dar cuenta que hay otras cosas que mandan a esos defectos, a esos detalles, que tienen más fuerza, y vamos a tener que revisar e ir a limpiar todo el reguero, ¿sí? Y toda la basura que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Ir y bajar y limpiar cada uno de ellos. Y finalmente, en la segunda montaña se habla de realizar la gran obra, ¿sí? Que dura 8 años. Y aquí hablamos de recubrir la vasija de oro. Entonces, acuérdense de esa vasijita que ya estaba cocida, ¿cierto? Esa vasijita de barro de la que hablamos que era el alma humana. Aquí ya esa vasija deja de ser de barro. Aquí ya se recubre con la vibración del oro. ¿Por qué del oro? El oro es el metal incorruptible, ¿sí? Su vibración es incorruptible. Para que esa vasija pueda recubrirse de oro, solo puede ser posible cuando se funde esa alma humana con el alma divina. ¿Recuerdan? Fabricar espíritu. Se da en la segunda montaña, como lo mencionábamos en la conferencia pasada,
y es cuando ya el Padre mismo entra en nosotros y se funde con nuestra alma humana. Ya esa vasija y cada uno de nuestros cuerpos y cada una de nuestras partes es recubierta por oro. Ya es muy complicado que podamos dejarnos corromper por el ego. En esta segunda montaña lo que se elimina y el trabajo que hay que hacer en ese proceso es eliminar los yoes causa y el tronco del árbol. ¿Cuáles son los yoes causa? ¿Se acuerdan? Hablábamos que estos eran los detalles, los yoes, pero el yo causa es, ¿cuál era? La pereza, ¿sí? La gula, la vanidad, la lujuria, la codicia, la ira y la envidia. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar estos yoes causa y eliminar el tronco. Acuérdense, el tronco siendo lujuria, que es la búsqueda de placer. Justo ahí lo que tenemos que hacer es eliminarlo. Eso sucede en esa segunda montaña. Y ya en la tercera montaña, que es la montaña de la ascensión, se realizan los 3 últimos trabajos de Hércules. Y aquí ya se da la eliminación de los 3 demonios, las 3 raíces, ¿sí? Y esas raíces las elimina, esa eliminación las hace el Padre. ¿Por qué? Esas raíces es la influencia externa de los tronos caídos, ¿sí? Ustedes recuerdan que nosotros hablamos por allá en nuestra conferencia de ego, personalidad y esencia, de que hubo un ángel que se cayó y se llevó a su ejército y que su estrategia era atacarnos por nuestras necesidades básicas, ¿cierto? Hacernos perder el equilibrio, hacernos caer en error. Y lo que hace es ese trono caído es mandar a esos ángeles caídos a sembrar en nosotros el arbolito, ¿no? Siembra en nosotros el arbolito. Y entonces estas raíces es lo que a nosotros nos lo sembró esos ángeles caídos. Ya ellos desde aquí empiezan a actuar y ya nosotros en nuestra conciencia dormida dejamos que este árbol empiece a crecer y que cada vez se vaya robusteciendo muchísimo, muchísimo más. Por eso es que cuando llegamos a tercera montaña, ya el Padre, Dios mismo está dentro de nosotros y es Dios mismo el que enfrenta a esas 3 furias, ¿sí? Porque esas 3 furias pues son de un nivel tremendo, ¿sí? Y ahí ya tenemos la conciencia, ya la conexión con Dios, Dios mismo es el que se enfrenta para poder eliminar esas raíces, para que ya definitivamente este árbol ya no esté, ya desaparezca. Pues este trabajo de la iniciación y las pruebas va a requerir toda la atención y toda la seriedad del mundo, ¿sí? No es fácil, no, claro que no, no es fácil como lo decíamos, ¿no? De 1000 que me buscan, ¿sí? Uno me encuentra, de 1000 que me encuentran, ¿recuerdan? Hablábamos de eso hace 8 días. No es sencillo, pero vale muchísimo la pena hacerlo, intentarlo. Espérenme, por aquí alguien está tratando de entrar. La solicilla. La solicilla. Entonces, el trabajo de la iniciación y las pruebas no es sencillo, ¿cierto? Es arduo, como veíamos, es largo, ¿sí? Se van a presentar muchas situaciones, muchas pruebas,
Pero lo más importante es que no olvidemos que no estamos solas, ¿sí? Nuestra madre está con nosotros. Nuestra madre está guerreando ahí con nosotros, para las que sea, ¿cierto? Y en la medida en que nosotros vamos haciendo nuestro trabajo de los tres factores y vamos haciéndolo con seriedad, con fuerza, con ganas, con ánimo, ella también va recibiendo más fuerza. Le estamos permitiendo que ella actúe mucho más. Ella nos va a acompañar. Sí, yo sé, ese crear los cuerpos, se van a presentar muchas pruebas, va a pasar muchas cosas que van a tratar de impedirnos avanzar, pero ella está ahí. Ella está ahí acompañándonos, ella está ahí dándonos su fuerza, ¿sí? Luchando, ¿sí? También ahí con la espada duro, ¿sí? Y en la medida en que ella está aquí acompañándonos, también el Padre está acompañándonos y su energía fluyendo en nosotros. En la medida en que logramos subir esas serpientes, en la medida en que logramos romper esos sellos que hablamos de esas iglesias, la energía de Dios va fluyendo con mayor fuerza en nosotros, de Dios Padre. Entonces Dios Padre y Dios Madre ahí con nosotros. No estamos solas, ¿sí? Y eso es lo más importante, que no se nos puede olvidar, que el camino es largo, claro, sí, es largo, que puede ser agotador, sí, que hay momentos en la batalla en donde ya sentimos que no aguantamos más, sí, y eso va a pasar y va a pasar y hay momentos en que queremos tirar la toalla, pero no podemos olvidar que ahí está nuestro Padre y nuestra Madre diciendo, ánimo, ánimo, ánimo que aquí estamos, ¿sí? Ánimo que si quieres hacerle con amorcito, aquí estoy y aquí. Y aquí nos van a acompañar a donde tengamos que ir. Que si en la segunda montaña, como teníamos que ir al mismísimo infierno, pues no vamos a bajar solas, ¿no? Ahí vamos acompañados de nuestro Padre y de nuestra Madre. Que tenemos que ir a enfrentarnos, como decíamos, al mismísimo Lucifer adentro. Ahí estamos bien respaldados. Que si en este momento no hemos iniciado pues misterios mayores porque pues no hemos empezado ese trabajo de la sexualidad, sí podemos estar pasando por misterios menores y cómo nos están probando los apegos, ¿cierto? La voluntad, el pensamiento, las emociones, los deseos, y saber que Dios está ahí acompañándonos, que nos dice, hágale, ¿sí? Hágale que aquí voy. Entonces, en donde estemos, no olvidemos que no estamos solas, ¿sí? Ahí tenemos todo el apoyo, todo el apoyo. Entonces, esa era nuestra conferencia de la iniciación y las pruebas. Para eso.